Familia, papá les bendiga en esta hermosa noche. Gracias por acompañarme como siempre y como cada domingo. Pues ya a esta hora tratamos la manera de poder traer a tu corazón, a tu vida, un mensaje que te bendiga. Pues hoy es un día muy importante, hoy es un día muy interesante y quisiera compartir contigo algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que perfectamente en este tiempo están sucediendo. Entonces quisiera que me acompañes como siempre. Pues damos gracias al Padre Eterno por su gran amor, por su misericordia. Bendecimos a nuestro Padre por la obra maravillosa que nos regaló a través de su Hijo. Y bendecimos también su nombre por todo lo que ha hecho con nuestros pastores, con nuestros hijos, con nuestra familia. Quiero comenzar entonces este tema tan importante que yo quisiera disertar contigo. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, elevando una oración al Padre para que sea Él el que hable a tu corazón, el que hable a mi corazón, y tú puedas tener luz y tú puedas tener entendimiento basado en las Escrituras. Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos has permitido a través del sacrificio de tu Hijo recibir perdón de nuestros pecados, el poder acercarnos a ti, el abrir ese camino que estaba truncado, ese camino donde no había el acceso para acercarnos a tu corazón. Gracias. Te pido en esta noche que cada una de las personas que ve este video, los que se conecten en este momento, los que lo hagan después, Padre, puedan ellos entender y comprender lo maravilloso que tú has sido, Señor, lo irreemplazable, Padre, que el sacrificio de tu Hijo hizo en la cruz del Calvario, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, familia, quiero pues comenzar con este tema que es interesantísimo y quisiera que tú pongas mucha atención porque lo que hoy te voy a hablar es muy interesante. Quiero hablarte de la obra irreemplazable de el Mesías, o sea, lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Quiero mandar saludos a los que nos están viendo, Adrianita y Perla, a Perlita, que nos están viendo, y ahí los que se vayan conectando más adelante. Bien, vamos entonces a hablar de este tema tan interesante como lo es la obra irreemplazable del Mesías. El Mesías, o la palabra Mesías, no es más que la palabra traducida a ungido, es lo que sabemos también, que se traduce en griego como Cristo. Entonces, cada vez que me refiero al Mesías, estoy hablando de el ungido o estoy hablando de Cristo. Bien, vamos a hablar de esto. Quiero primero que nada decirte que muchas profecías apuntan a la obra redentora del Hijo de Dios a favor de su pueblo y de toda la humanidad. Pero no debemos olvidar que también es a favor de su pueblo. El apóstol Pablo en sus cartas, él decía, cuando se refería a la gracia, al perdón y al amor de Dios o a la salvación, él decía al judío primeramente y después al griego. Los que han leído la escritura sabrán que lo que les estoy diciendo es una realidad. Siempre el apóstol habla y él dice primeramente a los judíos y después a los griegos. Hay una razón del por qué él dice eso, pero no vamos a hablar de ello sino en otra ocasión. Bien, aun cuando todavía hay un sector de judíos que no aceptan al Mesías, al Hijo de Dios, que en hebreo su nombre es Yeshua, que es conocido en el griego traducido al español en Jesús, para que me puedas entender. Tanto en los días de su ministerio hasta ahora, muchos también lo han aceptado la redención a través del Mesías. Y quiero ponerte en este plano, ¿por qué? Porque a veces se tiende a pensar que los judíos todos rechazaron al Mesías y que lo siguen rechazando. Eso no es cierto en su totalidad, porque si es verdad de que hubo un grupo, un sector que rechazó al Mesías, y me refiero a los líderes religiosos, no el pueblo. Tú vas a leer en muchas ocasiones cómo el pueblo defendía al maestro. Incluso en una ocasión los mismos fariseos no pudieron atraparle o no pudieron tomarle porque decían el pueblo se nos vendrá encima. Eso nos deja claro de que el pueblo estaba con el Mesías, pero que había un sector que obviamente no lo quería.
En estos tiempos pasa lo mismo. En estos tiempos hay un sector de los judíos que todavía no acepta al Mesías y tenemos que orar por ellos para que acepten y sean salvos y sean redimidos. Bien. Hoy a partir de la caída del sol, inició en Israel una festividad que tiene una trascendencia bastante importante, que en el pueblo de Israel se practica año con año. Y esta festividad se llama el Yom Kippur, que quiere decir el día de la expiación o el día del perdón. Este es un acto de arrepentimiento para perdón de los pecados de toda la nación de Israel, y que obviamente fue ordenada por Dios en el trayecto cuando ellos venían en Sinaí. Dios le ordenó esa festividad a Israel y lo hizo de manera perpetua. Y de eso te quiero dar un poquito para que tú vayas entendiendo, y luego veremos 5 cosas irreemplazables que el Mesías trajo y que hablan de la autenticidad como hijo de Dios, como el único que puede perdonar todos los pecados de la humanidad. Pero quiero que veas esto interesante. El día de Yom Kippur es algo que Dios estableció para Israel, algo perpetuo. Y a lo mejor me dirás, pastor, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con Yom Kippur? Quiero decirte que detrás de cada festividad, que detrás de cada fiesta, que detrás de cada cosa que Dios ordenó al pueblo de Israel, hay un ambiente profético, hay un ambiente que nos habla del futuro, de lo que sucederá en un porvenir. Por eso es importante conocerlo, para que tú sepas, y no solamente por ello, sino porque mucho de lo que se dice en las escrituras está conectado con las diferentes festividades. Cada vez que se habla algo con respecto al perdón o al amor o a las ofrendas, está conectado con una festividad que se está realizando, pero que obviamente, como he dicho en videos anteriores, muchas veces por este desconocimiento de la cultura hebrea y de todos los mandamientos que Dios estableció a Israel, pues nosotros le damos una interpretación fuera del contexto correcto. Entonces vayamos a esto para que yo te pueda mostrar que Dios ordenó a Israel esta fiesta de Yom Kippur a perpetuidad. Yo creo que todos sabemos qué significa la palabra perpetuidad, y quiero llevarte precisamente a este versículo. Lo voy a poner en pantalla para que tú y yo lo podamos leer y tú mires allí lo que Dios estableció al pueblo de Israel. Y dice de la siguiente manera, dice así: este será para ustedes, y yo lo resalté en mayúscula, un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Qué significa eso? Que esto que Dios estaba ordenando se iba a observar de manera perpetua, tanto aquel que tenía descendencia israelita como aquel que, aunque no había nacido en Israel, que aunque no era un judío, pero que se hacía parte del pueblo de Israel, debía de observar. Vamos a ver qué era lo que tenía que observar. Estoy leyendo Levíticos 16, 29 al 31. Y dice: tanto para el nativo como para el extranjero, el día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Lo voy a dejar ahí tantito en la pantalla para que tú lo puedas observar y tú puedas ahí leerlo con detenimiento. Lo que quiero que analicemos allí es que, en primer lugar, esta festividad de Yom Kippur, que cae en el mes séptimo, obviamente estamos hablando del calendario hebreo y que no tiene nada que ver con nuestro calendario, que el mes séptimo aquí sería julio, pero que allí en Israel el mes séptimo es el mes de Tisri, y es en donde se celebra Yom Kippur. Yom Kippur cayó hoy inició, así es que toda la nación de Israel está de luto, de llanto, en ayuno, pidiendo por el perdón de sus pecados. Bien, yo quería con esto
a darte el argumento, darte el sustento para decirte por qué razón Israel celebra esto aun cuando el Mesías ya vino. ¿Por qué lo celebra? En primer lugar, porque la Biblia dice que esto Dios se los ordenó a ellos a perpetuidad. O sea, no, eso no se puede abolir porque eso Dios lo estableció. Ok, quiero que sigamos con lo que estamos disertando para que tú puedas continuar aprendiendo. Esto del Yom Kippur no se trata de un ritual como muchas veces lo hemos tomado. Y hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos algo, normalmente nosotros, cuando no comprendemos algo o cuando nos los han enseñado de manera torcida o de manera equivocada, le damos el sentido que pensamos o que creemos. Pero quiero decirte que esto no se trata de un ritual, sino de la revisión de la conciencia de nuestros caminos. En el caso de Israel, la intención, el propósito de Dios era que Israel en ese tiempo analizara su conciencia, revisara su conciencia y pudiera evaluar los caminos en los que él andaba. Si se habían alejado de Dios, si el pueblo había tomado caminos equivocados, si había abandonado la ley de Dios o sus mandamientos. La intención era que el hombre rectificara y que viniera y pidiera perdón, pero con miras a un cambio de vida. Nunca se trató de que solo de manera mecánica el hombre hiciera algo o solo como un rito, no, sino que debía de poner el corazón, la conciencia, el entendimiento para rectificar sus caminos. Claro está que se puede caer en cualquier práctica, ya sea buena o sea mala, se puede caer en un rito, en un rito que solamente cuando se pierde el sentido de ello y solo se hace de manera mecánica. Pero eso no quiere decir que lo que Dios dejó no sirviera. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a ti y a mí nos ha pasado muchas veces. En el caso, por ejemplo, cuando la gente solamente ora de manera mecánica, cuando no pone su amor o su corazón en lo que está haciendo, o cuando incluso se congrega, pero no lo hace realmente con el deseo de adorar y de servir a Dios, sino solo porque considera que es una responsabilidad, es una carga hacerlo, entonces no disfruta siquiera y aparte lo hace de manera mecánica, canta de manera mecánica, levanta la mano de manera mecánica, y realmente eso no es lo que Dios quiere, aunque eso no quiere decir que levantar las manos sea malo, o que orar sea malo, o que cantar sea malo. Nosotros somos los que corrompemos algo que es bueno, llevándolo solo a una acción mecánica o a un rito. A eso me refiero cuando hablamos de Yom Kippur, que el hombre muchas veces lo llevó a un rito, pero esa no era la intención de Dios para con el hombre. Ok, quiero hacer esta pregunta que vamos a resolver más adelante. ¿Por qué tantos judíos mesiánicos como también ortodoxos llevan a cabo esta festividad? ¿Por qué lo hacen siendo que son mesiánicos? O sea, que creen en el Hijo de Dios, que han sido salvos, que han entendido que a través de la muerte del Mesías se cubren los pecados. ¿Por qué siguen observando esta fiesta? Porque esta fiesta no solamente lo hacen los judíos ortodoxos o aquellos que no creen en el Mesías, sino también lo hacen los judíos que creen y han aceptado al Mesías como su Señor y como su Salvador. Y otra pregunta aún: ¿y por qué tanto los creyentes en el Mesías de Israel como los que no creen en él lo realizan? Y yo te diría una última pregunta: ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Y qué sabemos nosotros que ellos no saben? Esto es interesante porque hay muchas cosas que ellos no saben que nosotros no sabemos, y hay muchas cosas que ellos no saben que nosotros sí sabemos, y hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que ellos sí saben. Entonces, obviamente que hasta que no entramos a un estudio profundo de ello, no vamos a saber todas estas cosas. Pero vayamos avanzando un poquito, amado. Mira,
Quisiera dar algo que muchas veces se vuelve polémica cuando no se tiene el conocimiento correcto. Lo he visto en muchas personas, lo he visto en varios momentos, que a veces nosotros comúnmente repetimos lo que se nos dice. Y esto sucede en todos los ámbitos, repetimos lo que se nos dice y no investigamos si la información que me dieron a mí realmente está en la dirección correcta o no lo está. Entonces, si ya el Mesías murió por todos los pecados de la humanidad, y esto precisamente fue lo que sus discípulos dijeron, o lo que él dijo, lo que la Biblia sustenta, que él vino a morir por todos los pecados de la humanidad. Si es así, ¿qué sentido tiene entonces llevar a cabo el Día del Perdón Nacional? ¿Qué sentido tiene que Israel celebre el Yom Kippur si ya el Mesías pagó, canceló todos los pecados y todas las deudas que el hombre tenía con el Padre? ¿Cuál es el sentido de ello? ¿Por qué entonces ellos lo siguen celebrando? Vamos a ir más adelantito para que podamos entender y poder concluir esto y hablar de las 5 cosas que nadie más que el Mesías pudo hacer. Bien, primero, vamos a dejar claro algo interesante que las Escrituras señalan. Y aquí te voy a llevar al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 al 41. Lo voy a poner en la pantalla para que tú ahí lo puedas leer y tú ahí también corrobores lo que la Escritura dice. Bueno, voy a repetir Hechos, capítulo 18, capítulo 13, versículos 38 al 41. Ok. Voy a leerlo y dice de la siguiente manera. Déjame por favor ubicarlo para que lo podamos leer todos juntos y veamos lo que dice allí precisamente uno de los apóstoles que va a darnos luz con todo esto que estamos hablando. Así es que por favor lee conmigo. Te dije Hechos capítulo 13, ahí está en la pantalla. Y vamos a leer del versículo 38 en adelante. Mira lo que dice. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, está hablando del Mesías, de Yeshua, del Hijo de Dios, de Jesús, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Voy a repetir eso porque quiero que entiendas esto. Mira, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo voy a poner en otra versión que creo que es la que tengo ahí en pantalla para que podamos leerlo de la misma manera como está ahí en pantalla. A ver, vamos a mirar. Por tanto, hermanos, sepan que por medio del Mesías se les ha anunciado a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio del Mesías. Y quiero continuar porque quiero que tú sigas leyendo conmigo los siguientes versículos. Ok, leímos versículo 38 y 39 y yo quiero que veas lo que dice el versículo 40. Mira, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y el versículo 41 dice: mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced. Allí dice, por ejemplo, en la versión que tengo en la pantalla, dice: mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien las contare. Lo que aquí está pasando es que el apóstol está diciendo que a través de el Mesías, los pecados que no se podían cubrir por medio de la ley de Moisés, el Mesías lo está cubriendo. Pero quiero que entiendas esto. Mira que dice que por medio de él se es anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podíamos ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo que quiero que veas es que la ley de Moisés tenía un objetivo,
Y no es que estaba mal del todo, sino que tenía un objetivo esa ley que cumplir. Así que quiero que sigamos leyendo para que tú puedas entender con mayor claridad. Quiero explicarte lo siguiente, mira. Los holocaustos que la ley pide están relacionados con los siguientes pecados que te voy a mostrar. Mira, primero que nada, la ley en el sentido de los sacrificios y de las ofrendas por el pecado, porque a veces cuando la gente habla de la ley no entiende que la ley se divide en muchas más. Por ejemplo, hay ley para el pecado, hay ley para las mujeres, hay ley para los hombres, hay ley para el sacerdote, hay ley para la guerra, hay muchas leyes. Entonces, cuando yo me refiero a la ley, me estoy refiriendo a la ley que tiene que ver con los sacrificios y con las ofrendas por el pecado que Dios pidió, y que solo precisamente eso, expiaban los pecados, pero los pecados no de muerte. Voy a repetir eso para que puedas entenderlo. Las ofrendas, los sacrificios que Dios pidió en la ley de Moisés solamente expiaban los pecados que no eran de muerte. O sea, solo expiaban pecados involuntarios, los pecados por error o por ignorancia, los pecados por desconocimiento. Y esto es interesante porque cuando tú lees las escrituras, tú te vas a dar cuenta que no existe, no hay forma de expiar un pecado que es de muerte. No hay ninguna ofrenda. Dios no ordenó ninguna ley para expiar un pecado de muerte. Así es que los pecados que aparecen allí en la ley de Moisés, que se pueden expiar y que Dios le entregó a Moisés, son, repito, los pecados involuntarios, aquellos que se hacían por accidente y no precisamente porque el hombre quisiera, porque lo había premeditado, porque había diseñado el plan para hacer algo malo. También los pecados que eran expiados en el tiempo de la ley era por error o por ignorancia. Cuando alguien pecaba porque no sabía, porque ignoraba esa ley o ignoraba el mandamiento, entonces él podía venir con uno de los animalitos y ofrecerlo, y de esa manera quedaba expiado su pecado. O también por desconocimiento. Esto comúnmente pasaba cuando un extranjero se anexaba al pueblo de Israel y por desconocer las leyes y los mandamientos de Dios, pues cometía pecado. Obviamente que la intención de Dios era que todos fueran instruidos precisamente para que le conocieran y para que no pecaran de manera consciente hacia Dios. Una vez más, estos sacrificios y estas leyes que Dios estableció solamente eran para expiar los pecados que no eran de muerte. Ok, los holocaustos que la ley pide están relacionados con esos pecados que te mencioné. Para eso fue diseñada la ley, para expiar pecados no de muerte. No fue diseñada para otra cosa. Eso nos dice que Dios siempre anticipó que Israel pecaría, que el hombre pecaría, y que recuerda que la palabra pecado es errar al blanco, o sea, que el hombre iba a errar en lo que aprendía, en lo que conocía, que iba a errar su propósito en lo que iba aprendiendo. Por esa razón Dios estableció esa ley, para que el hombre de esa manera pudiera una vez más ser parte del pueblo, ser perdonado y disfrutar del amor de Dios después de que hubiese pecado. Ok, esto que te acabo de mencionar, mis amados, no es nada nuevo. Aparece en la ley de Moisés, ya legalizado, por así decirlo, reglamentado, aparece allí. Pero esto no es nada nuevo, ya que desde el primer pecado que el hombre cometió en el huerto de Edén, tú vas a leer allí que Dios tiene que obviamente sacrificar un animalito para cubrir al hombre con pieles de animal por causa de su pecado. Así que ahí tú vas a ver que hubo un sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Cubriendo el pecado del hombre y de la mujer. Ok. Y no solo eso. La noche
cuando Dios va a sacar a Israel de la tierra de Egipto, sucede algo interesante. Dios le ordena a Moisés que le diga al pueblo que tienen que separar un cordero y que tienen que matarlo a los 14 días del primer mes. Y tienen que matarlo, y que la sangre de ese cordero tienen que pintar los dinteles de las casas para algo interesante. Manda a sacrificar ese cordero a los 14 días del primer mes del año, y una vez más vemos aquí sangre derramada, pero ahora para proteger a Israel de la muerte. Y después Israel sale libre de Egipto. Entonces, con esto quiero decirte que alguien moría o que un animal muriese para cubrir el pecado de los hombres, eso ya Dios lo había establecido, solamente que en Sinaí, que en el desierto, Dios le dio todas las regulaciones a Moisés, porque ahora acuérdate que quien tiene que hacer eso son los sacerdotes, son los levitas. Entonces ellos tienen que saber cómo deben de preparar el sacrificio, qué deben de hacer, qué hombre debe de traerlos, qué tipo de pecados van a ser expiados por estos animalitos. Entonces eso es lo que va a regularse allí. Pero eso, una vez más, sacrificio, derramar sangre para cubrir el pecado de la humanidad, eso ya Dios lo había hecho hacía muchísimos años atrás. Ok, ahora quiero que veas lo siguiente. El Mesías, entonces, la muerte del Mesías que expía, siendo que no hay forma de expiar los pecados de muerte. Escúchame bien, los pecados, no los pecados por ignorancia, no los pecados involuntarios. Para eso existía una ley y existían los sacrificios. Si un hombre mataba a otro involuntariamente, bueno, pues había que hacer un proceso legal. Si un hombre mataba a otra persona y lo hacía con toda la alevosía y ventaja, Dios mismo señalaba que esa persona debía de morir igual. Entonces, lo que quiero que veas es que el Mesías viene y él va a expiar los pecados que son de muerte. Y esto lo va a hacer, obviamente, porque la ley que Dios dio a Moisés no los contempla. Y no, esto no es porque Dios haya fallado, porque recuerda bien que la ley fue dada por Moisés. Perdón, la ley fue dada por Dios, aunque mucha gente, cuando se dice la ley de Moisés, tiende a pensar que a Moisés le falló porque no puso ahí y su ley fue muy corta y la ley de Moisés no es ley de Moisés, es ley del Señor. Fue Dios quien le dio esas leyes a Moisés. Ahora, él fue el que no contempló eso por algunas razones. Así que quiero que entiendas esto. No es que Dios haya fallado, ni es que la ley haya fallado. La ley no falló. La ley sirvió para lo que tenía que servir: expiar los pecados, no de muerte. Otra cosa interesante también es que no es que a Dios se le haya pasado por alto el tema de los sacrificios o de el perdón de los pecados de muerte. No, sino que Él así lo diseñó para dar o para reafirmarle al hombre que solo a través de un acto de amor y de bondad Él puede borrar esos pecados que son imperdonables. Y de esa manera Él dejó allí el espacio, Él dejó allí la forma de que hubiera un sustituto, y ese fuera su Hijo, quien perdonaría los pecados de muerte. Quiero decirte lo siguiente: estamos hablando de los pecados de muerte, aquellos que no podían ser expiados mediante la ley de los sacrificios de animales, sino solo por la sangre derramada del Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Ahora quiero analizar esto contigo. ¿Cuáles son los pecados de muerte? ¿Cuáles son esos pecados que la ley no contemplaba? No hay ofrenda en la ley del Señor para expiar estos pecados que están clasificados como los pecados de muerte. Por eso, cuando tú tomes y hagas un estudio serio de las Escrituras, tú vas a entender que la ley no falló. El que falló fue el hombre. El salmista David dice que la ley de Dios es buena, que la ley de Dios es eterna,
que la ley de Dios es lo mejor que le ha pasado, que él disfruta, se deleita en la ley de Dios. ¿Cómo entonces la ley de Dios fue mala o no cumplió el objetivo? No, la ley cumplió el objetivo. Recuerda que el apóstol Pablo dice que la ley fue nuestro ayo para acercarnos al Mesías. Para eso fue diseñada. No puedes usar, mi amado, mi amada, una cosa que no es diseñada para su uso, porque jamás vas a llegar al objetivo, jamás vas a cumplir el propósito. Entonces quiero decirte una vez más, no hay ofrenda en la ley del Señor para expiar los pecados de muerte, los pecados que están clasificados como pecados de muerte. ¿Cuáles son esos pecados de muerte? ¿Cuáles son esos pecados que no tienen expiación en la ley del Señor? Primero, voy a decir algunos, pero hay más, pero primero es el asesinato. El asesinato no tenía forma de ser expiado. Si alguien mataba a su prójimo y se corroboraba de que lo hacía con toda la alevosía y la ventaja, no había forma. Él no podía llevar un toro o un novillo o un cordero o un palomino. No podía llevar nada porque la ley no regulaba eso. ¿Qué otra cosa es también un pecado de muerte? El adulterio. ¿Te recuerdas de la mujer adúltera cuando la llevaron delante del maestro de los fariseos y le dijeron, la encontramos en el acto de adulterio y la ley dice que debe morir? Ellos no estaban diciendo algo equívoco, ellos estaban alegando algo que tenía un sustento legal. Ellos estaban diciendo, legalmente esta mujer debe morir porque la ley así lo dice. Y no estaban diciendo una mentira. El maestro nunca les dijo, ustedes están equivocados, no pueden usar la ley, hay que perdonarla. Él no dijo nada. Y no dijo nada porque él sabía que esta gente estaba usando un argumento correcto. ¿Por qué el maestro la perdonó? Eso te lo voy a enseñar en el siguiente tema que yo tenga. Y te voy a decir por qué la perdonó y cómo la perdonó en base a la ley también. Sí, aunque no lo crean. En base a la ley, el maestro perdonó a la mujer adúltera. Y eso lo vamos a enseñar en el siguiente tema para que veas. Y te voy a dar los argumentos. Y te voy a, con la Biblia te voy a mostrar para que tú puedas ver que no te estoy diciendo algo errado ni algo equívoco. Te lo voy a comprobar con las escrituras. El maestro jamás se salió de la ley del Padre. Nunca. Él dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Y efectivamente, si no la hubiese cumplido, él no pudiese ser el Mesías de Israel. Ok, quiero entonces continuar. El adulterio. ¿Qué otro pecado es pecado de muerte? El homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, la pedofilia, el incesto, la blasfemia, el parricidio, el matricidio, el magnicidio y algunos más. Son pecados que no tienen expiación. Algunos traducen esa palabra como pecados imperdonables o pecados de muerte. La única manera de expiar esos pecados era con la muerte del pecador. Dios demandaba que tal hombre o tal mujer o animal incluso fuese cortado o fuese muerto, ¿no? O sea, se le aplicaba la pena capital. Yo sé que mucha gente cuando escucha eso, y de ahí tienen la idea de que Dios era un Dios cruel, de que Dios en el Antiguo Testamento fue un Dios sin misericordia. Pero yo quiero decirte que esta es una ley que incluso en Estados Unidos se practica. Yo creo que sí lo sabes, ¿verdad? Esta ley en Estados Unidos se practica, la pena capital. Cuando la persona comete algo que la ley juzga como pena capital, bueno, pues ese es el resultado que tiene. Y hemos visto casos en la televisión, sé que tú lo has visto, ¿no? Incluso de latinos, de mexicanos que han pagado de esa manera su mal proceder y lo ha juzgado así la nación americana. Así que no estoy hablando de algo extraño ni raro. Te repito una vez más, por el desconocimiento de las escrituras, es que pensamos que Dios no tenía amor en el Antiguo Testamento y no es, realmente no es esa la interpretación correcta. Ok, quiero continuar con ello. Por esa razón, porque como estos pecados de muerte no tienen forma de ser expiados, por ello es que la obra en la cruz del Mesías, del Hijo de Dios, fue irreemplazable.
nadie más. No importa el tamaño del cordero, no importa lo hermoso del cordero, que una persona que había cometido ese tipo de pecados trajese al sacerdote, el sacerdote sabía que no había forma de expiar esos pecados. Entonces hay necesidad de que Israel observe Yom Kippur, si solo con la muerte del Mesías es suficiente. Si ya el Mesías murió y él perdonó todos los pecados, hay necesidad que Israel observe Yom Kippur. Y me refiero a Israel, me refiero más a los judíos mesiánicos, a los que creen en la muerte y el sacrificio del Mesías. ¿Habría una razón? Hay una razón, solo que tendríamos que enseñarlo para que tú puedas entender por qué todavía ellos siguen observando el Yom Kippur. Y te lo voy a analizar de esta manera. Ok, ya sabemos tú y yo que en los días del tabernáculo o en los días del templo, cómo se expiaban los pecados, de acuerdo a la ley de Moisés. Porque no se pueden expiar esos, o no se podrían expiar esos pecados sin el templo. Sin el templo. ¿Por qué? Porque todo Dios lo ordenó que se hiciera en el templo y bajo la observancia del sacerdote. Si no, el holocausto no servía. Tenía que hacer en el templo y bajo la supervisión de los sacerdotes. Así es que quiero que veas esto interesante. ¿Qué se expiaban en los días del templo? Pues se expiaban todos los pecados que no eran de muerte. Cuando alguien pecaba por error, cuando alguien pecaba por accidente, cuando alguien pecaba por ignorancia, venía y ofrecía su holocausto en el altar y era perdonado si se arrepentía de verdad. Entonces, esos pecados eran los que se expiaban en los tiempos del tabernáculo y en los tiempos del templo. Yom Kippur, entonces, ¿qué es? Bueno, Yom Kippur es la oportunidad que Dios le daba a la israelita de buscar el perdón, de rectificar sus caminos, de mejorar sus obras, de volverse al Dios verdadero de todo corazón, antes de que llegara lo que ellos le llaman el día del juicio. Y no me refiero al día del juicio final, porque la Biblia habla del día del juicio final. No, hay un día del juicio en Israel que se practica precisamente al inicio de cada año civil, como es el caso de lo que está pasando hoy en Israel precisamente. Entonces, ese día no es el día del juicio final, sino que es una evaluación que Dios hace cada año de las vidas. Eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que cada uno va a cosechar lo que sembró. ¿Cuándo? Porque hay un tiempo en toda el ciclo de la vida de una persona. Hay un tiempo de estudio, hay un tiempo de evaluación para saber si el estudiante aprueba o no aprueba. Hay estos tiempos que son los que llegan al final para que uno reciba una recompensa. Bien, entonces el perdón por los actos cometidos contra Dios que no son de muerte se expían en Yom Kippur. Por eso los israelitas lo están haciendo. No es que no entiendan que el Mesías murió por los pecados. Ellos entienden que el Mesías murió por los pecados de muerte, los que no se pueden expiar de otra manera. Así es. Entonces quiero que veas. Y también en Yom Kippur la idea es el perdón de esas ofensas cometidas contra Dios. Contra Dios. No se expían los pecados cometidos contra el prójimo. Los pecados cometidos contra el prójimo se solucionan entre las dos personas. El ofendido y la persona que ofende. Entre ellos dos se soluciona. No hay, por eso decía el maestro, si tú llegas al altar del holocausto, de la ofrenda, y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, ve primero, dice él, y reconcíliate. ¿Te das cuenta? No, el sacrificio no era por el perdón de la ofensa que se hicieron entre hermanos. No, eso era otra cosa. El sacrificio era para el perdón con Dios, con el hermano. Usted tiene que ir con su hermano, usted tiene que ir con la persona que ha ofendido y pedirle perdón. No hay otra forma de hacerlo. Hay mucha gente que como no sabe esto, él dice, yo ya le pedí perdón a Dios y ya Dios me perdonó. No. Una cosa es la ofensa que tú haces hacia Dios y otra cosa es la ofensa que tú haces hacia tu hermano. Y la única manera de resolver ese problema es que vayas con tu hermano, palabras del maestro. Ve con tu hermano, reconcíliate primero con él y entonces trae tu ofrenda.
Bien, para eso es precisamente que sirve el Yom Kippur en Israel. Y para eso y por eso es que hasta el día de hoy, sean mesiánicos o sean ortodoxos, ellos lo siguen celebrando. Crean en el sacrificio del Mesías o no crean, ellos lo siguen celebrando. Ellos no están equivocados, ellos están haciendo algo que la Biblia señala y que saben ellos que es una manera de pedir perdón a Dios. Hoy en Israel ya no hay templo. Por eso no se sacrifican animales, porque no, ellos lo que hacen es algo simbólico. En Israel no hay sacrificio, no hay holocausto, porque no se puede hacer fuera del templo. Eso lo saben todos los israelitas. Ok, en ese día de Yom Kippur, todos los sacerdotes se vestían de blanco, de lino fino y blanco. Yo sé que te suena esto, si has leído la Biblia te suena eso a ti. Lino fino y blanco, esa era la vestimenta de los sacerdotes el día de oficiar el Yom Kippur. Y también era algo que Dios les había ordenado. Se separaban, a lo más que se hacía era que se separaban dos machos cabríos idénticos, sobre los cuales se echaban suerte, se ponían sobre dos placas el nombre de Azazel y el nombre del Dios eterno, y luego se revolvía y el sacerdote tenía que sacar, y si la placa caía de la mano derecha, que era el sacrificio o era el animalito que era que correspondía a Dios, entonces se auguraba que era algo bueno. Si caía de la mano izquierda, pues era algo terrible. Bien, eso era lo que pasaba en los días del templo y en los días de Yom Kippur, cuando el templo estaba en pie. Esa era también el día en el que el sumo sacerdote entraba una ocasión al año al lugar santísimo. Él entraba a ese lugar conocido como el Santísimo, el cual estaba estaba separado por medio de un velo, y durante todo el año el sacerdote no podía entrar. Es más, nadie podía entrar. Solo en Yom Kippur el sacerdote entraba para hacer expiación por los pecados de toda la nación. Si el pueblo verdaderamente había hecho una rectificación en sus caminos, había saneado las relaciones con sus hermanos, con su prójimo, si se había arrepentido de todo corazón, el Padre recibía el sacrificio ofrecido y el sacerdote obviamente salía con una amplia sonrisa, porque eso le auguraba a ellos un año de bendición, un año de paz, un año de perdón, un año de prosperidad y un año de abundancia. Eso era lo que significaba. Por esa razón es que se hacía Yom Kippur. Ok, todo esto va a cambiar. Lo ritual va a cambiar después de la muerte del Mesías. Cuando él muere en el madero, suceden algunas cosas interesantes. Y quiero entrar a esto, que esto es el tema central, pero quise darte antecedente para que tú sepas por qué Yom Kippur, qué tiene que ver Yom Kippur. Detrás de cada festividad hay algo profético. De cada festividad hay algo que nos habla del futuro, que si no lo entendemos, bueno, estaremos interpretando equivocadamente las palabras del maestro y de sus discípulos. Bien, según los estudiosos, amados, según estos sabios judíos, y de los cuales hay registro en sus libros, después de la muerte del Mesías sucedieron algunos eventos interesantes. Por eso yo te decía que la muerte del Mesías es irreemplazable. Es el sacrificio único para perdonar nuestros pecados, nuestros delitos y nuestras maldades. Y el plan es que tú aproveches. El plan es que tú aproveches la oportunidad que Dios ha abierto a través de su Hijo para que tú y yo recibamos perdón. Bien, ¿cuáles fueron esos eventos? Dice, voy a ponerte aquí tantito lo que vamos a leer para que tú ahí lo puedas identificar. Y esto es algo que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Mira lo que dice. No, perdón, no es esto, es otro tema. Y déjame buscarlo, por favor, déjame buscarlo. No es esto que te voy a leer se encuentra en Lucas capítulo 23 y versículos 44. Déjame buscar aquí Lucas capítulo 23 y versículos, 44 en adelante. Mira lo que dice. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra y hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces
el Mesías, Yeshua, hablando, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este evento es muy interesante. Este evento que la Biblia narra, que el velo del templo se rompe, es muy interesante. Quiero pasarte un video para que tú observes. Es una recreación, pero creo que te va a orientar un poco para que tú veas qué pasó cuando el velo se rompió. Quiero ponerte este video, por favor. Velo, dura unos minutos, así es que yo espero que lo puedas disfrutar bien. In the ancient Jewish temple, a large veil blocked access to the Holy of Holies, where the presence of God dwelled. It was a constant reminder that sin separated us from God. Nobody was allowed in except for the high priest, and then only once a year. On the Day of Atonement, the high priest would pass through the veil to offer a sacrifice for the sins of Israel. This continued for generations because the sacrifice could never be good enough. Fortunately, it was just a foreshadowing of what was to come. 2,000 years ago, something changed. A new sacrifice was offered, a perfect sacrifice, one final sacrifice for all of time. Jesus Christ laid down his life for us. He paid the ultimate price so that the sins of all men could be forgiven. At the moment of his death, the large veil in the temple, the very thing that represented centuries of separation from God, was torn in two from the top down, showing that this era of separation was over. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the Holy of Holies once and for all time and secured our redemption forever. Ok, familia, yo quiero que veas esto interesante porque el video que te acabo de mostrar, pues obviamente trata de recrear lo que pasó cuando el Mesías muere y el velo del templo se rompe. Yo quiero que veas, ahí el narrador dice que el hombre, por causa de su pecado, no podía accesar a Dios. El hombre siempre ha accesado a Dios, siempre ha accesado. Dios estableció todo eso con el fin de, en su tiempo, en los tiempos que él ya había determinado que vendría su hijo, él haría esa labor importante. Pero quiero enseñarte algo interesante con ello. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Ahora quiero que veas esto interesante. Este velo, esta cortina sagrada que se rompe del templo cerca de la hora sexta. Fíjate qué interesante, porque este velo tenía 20 metros de alto. 20 metros de alto. Estamos hablando que son un edificio casi de 5 pisos. Y tenía 9 metros de ancho. Y de espesor tenía 4 pulgadas de espesor. Para que se probara la resistencia de esta cortina, se dice que se ponían 2 caballos de cada lado y tiraban fuertemente, esto con el fin de verificar si había alguna zona, algún lugar frágil de la cortina. Así es que mira qué interesante de esta cortina. Para levantarlo se necesitaban 60 sacerdotes para poder ponerlo en ese lugar. Pues esa cortina, cuando el Mesías murió, esa cortina se rajó en dos, se partió en dos. Y esto estaba diciendo algo a los sacerdotes. A partir de ese momento comenzaron o dejaron de suceder cosas que venían pasando de manera continua. Desde la muerte del Mesías en adelante, antes de la destrucción del templo, porque recuerda que el templo en donde el Mesías va y todo lo que tú lees en la escritura
fue destruido en el año 70 y el Mesías en el año 33 él se fue a los cielos. O sea, casi 40 años después, fíjate bien, antes de que el templo fuera destruido, los sabios rabinos dicen que esto comenzó a pasar a partir de la muerte del Mesías. ¿Qué cosa? La suerte que se echaba cada año para designar cuál iba a ser el sacrificio o el macho cabrío que correspondía a Dios, o a Azazel, o el que se le enviaba al desierto, siempre había caído del lado izquierdo, siempre. Pero a partir de ese momento, nunca, déjame leerlo bien para que yo te dé la información, nunca cayó del lado derecho, sino del lado izquierdo, siempre, cuando normalmente era todo lo contrario. Si caía del lado derecho era una buena señal para Israel. Si caía del lado izquierdo era obviamente una mala señal para Israel. A partir de la muerte del Mesías nunca cayó del lado derecho. Siempre cayó del lado izquierdo. Siempre. Esta fue la declaración del Padre diciéndole a Israel que nunca más aceptaría esos sacrificios. Que nunca más. Fíjate bien. Nunca aceptaría sus sacrificios por parte de los sacerdotes. Nunca más. Y 40 años después casi el templo es destruido. Y ya no hay forma de celebrarlo. ¿Por qué? Porque el templo no está ahí puesto. Por eso no hay sacrificios. Ok. Esto tiene una razón de ser. Porque recuerda que los sacerdotes que ministraban en el tiempo del maestro eran sacerdotes corruptos. Eran sacerdotes que estaban aliados con Roma. Eran sacerdotes que, con tal de que Roma les diera privilegios, ellos habían hecho alianza con el imperio romano. Así es que estos líderes incluso fueron los que asesinaron al Mesías a espaldas del pueblo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que ellos decían, no lo vamos a hacer en este tiempo porque el pueblo se va a enterar y vamos a tener un problema con el pueblo? ¿Qué otra cosa dejó de pasar después de la muerte del Mesías? Número 3. El hilo escarlata. Había un hilo que se amarraba en el pasillo que daba al templo y se amarraba en los cuernos prácticamente del animal que se iba a degollar. Ese hilo escarlata, fíjate bien, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, ese hilo rojo, si Dios les otorgaba el perdón a Israel, ese hilo rojo se convertía en blanco. Eso siempre pasó mientras que el templo estuvo en pie y hasta la muerte del Mesías. Siempre pasó así. De ahí es donde viene la palabra de Isaías que dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, hace referencia al hilo de grana que del color rojo que se ponía en ese pasillo, y que después de salir el sacerdote, milagrosamente ese hilo se convertía en blanco, diciéndole al pueblo que Dios había perdonado sus pecados. A esa referencia hace el profeta Isaías. Nunca más, después de la muerte del Mesías, nunca más. El templo siguió en pie todavía casi 40 años, y siempre que el sacerdote entraba, nunca más se convirtió ese hilo en blanco. Siempre quedó de color rojo. Esto obviamente indicaba que Dios no había escuchado el pueblo ni los había perdonado. Número 4. Algo curioso pasaba, fíjate, las puertas del templo se abrían todas las mañanas de manera automática. Aun cuando los sacerdotes cerraban bien por la tarde-noche y se iban a descansar, a la mañana siguiente, cuando venían, las puertas estaban abiertas de manera automática. Nadie las abría. Nadie las abría. Esas puertas permanecían abiertas, y por más que las cerraban y las cerraban, siempre permanecían abiertas. Eso era un mensaje de parte de Dios, que Dios estaba aceptando a todo el mundo, a toda la humanidad, para perdonarlos, no para que siguieran en su misma vida, no para que siguieran bajo condenación ni practicando el pecado, sino que vinieran a Él y fuesen perdonados y tuviesen un cambio de vida. La otra cosa espectacular que pasa
después de la muerte del Mesías, es que la lámpara principal del templo, que se conoce como la menorá, la de 7 brazos, habían muchas lámparas en el templo que iluminaban, pero esa era la principal, la menorá, la de 7 brazos. Esa lámpara, fíjate que se apagaba. Esta lámpara debía de permanecer encendida, pero después de la muerte del Mesías, esta siempre permanecía apagada. Esto es lo que muchos hemos llamado como gracia, y del que se ha buscado, se ha abusado de la gracia de Dios, ya que casi siempre cuando las personas hablan de la gracia, traducen que el tiempo de la gracia es que el hombre puede vivir bajo el pecado sin llevar consecuencias, que hoy Dios es amor, que antes fue un Dios incomprensivo, un juez que castigaba, y que ahora no, que hoy no importa cómo el hombre viva, de todos modos Dios lo va a perdonar. Ese realmente no es el mensaje que tenemos de parte de Dios, ni de su palabra, ni fue tampoco lo que los apóstoles predicaron. El mensaje siempre ha sido el mismo: vénganse a Dios, vuélvanse a Dios, porque si no, Dios no va a tomar por inocente al culpable, porque la paga del pecado es muerte. Siempre el mensaje ha estado allí. Dios siempre ha sido amor. Siempre le dijo a Israel: todo el tiempo estuve con los brazos abiertos esperándote. Dios siempre ha sido amor. Quiero cerrar con esto. Si usted cree que en el Antiguo Testamento Dios estuvo airado y fue un Dios sin misericordia, usted tiene que volver a leer las Escrituras una vez más. Usted tiene que volver a releer una vez más las Escrituras. Quiero llevarte a un pasaje de la Escritura. Hay muchos, pero quiero llevarte, y con esto quiero terminar, a un pasaje de la Escritura. Todo lo que te acabo de decir, ¿qué sentido tiene, pastor? El sentido es que Dios siempre ha provisto el perdón para la humanidad. Siempre, siempre, siempre. Ha buscado uno u otro medio para perdonarnos. Ha usado uno u otro medio para darte a conocer su amor, para decirte que te ama, que no importa cuán negro sea tu pecado, Él tiene el antídoto perfecto para perdonarte. Pero también no puedes abusar de su amor, porque las consecuencias son gravísimas. A lo mejor esta parte del mensaje no te va a gustar mucho, pero te lo tengo que decir también, porque es un mensaje que no podemos ocultarlo en la Escritura, ni podemos darle una interpretación fuera de lo que Dios ha dicho. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Ya te mostré cómo Dios, en su infinito amor y bondad, Él estableció formas para perdonar los pecados de su pueblo. Y cuando envió a su Hijo, estableció el medio para perdonar los pecados de toda la humanidad, y los pecados de Israel que no había forma de expiarlo. Ahora quiero que veas lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Por favor, si tú todavía sostienes la teoría de que Dios en el pasado era un Dios de ira y de enojo, y que ahora no, que ahora es un Dios todo amor, no es así. Dios siempre ha sido amor. Dios siempre ha sido amor. Cuando el hombre peca, se va a tener que encontrar con la justicia divina, esté donde esté. Estuviera en el Antiguo Testamento o estuviera en el Nuevo Testamento. Pregúntale a Ananías y Zafira. Bueno, si le puedes preguntar, ¿no? Físicamente no se puede, pero lee la Biblia en Hechos capítulo 5. Pregúntale qué le pasó. ¿Ves ahí tú a un Dios cruel? No, a un Dios justo. Pero mira lo que dice Hebreos 10, 26 al 31. Mira lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente, vea lo que dice, voluntariamente. Yo te dije que los sacrificios del templo, ¿qué era lo que expiaban? Pecados involuntarios. Mira lo que dice aquí. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, te estoy leyendo Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados.
No te estoy leyendo un libro del Antiguo Testamento, ni te estoy leyendo un profeta del Antiguo Testamento, ni te estoy leyendo la ley de Moisés. Por favor, pon atención a esto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y mira qué es lo que sigue, sino una horrenda expectación de juicio. Yo sé que no te va a agradar eso, oírlo tal vez, y digas, no me voy a cobijar en la misericordia y el perdón. Pero no hay perdón si tú continúas en tu pecado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo de hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque Él no se muda, porque Él no cambia. Dios no tiene que corregir nada, amados. No tiene que corregir nada. No es que Dios, híjole, la regó con la ley de Moisés, ahora tiene que corregir, no tiene que corregir nada. Dios no se equivoca en las cosas que hace. Quiero seguirte leyendo. Mira que dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, aquel que no se arrepiente, aquel que quiere continuar en su vida pecaminosa, se tendrá que encontrar un día con la justicia divina. Y mira lo que continúa, estoy leyendo una vez más, una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. Escucha esto, el escritor a los hebreos está confirmando en ese momento que todavía la ley de Moisés estaba vigente. Mira cómo no dice moría, sino que dice muere irremisiblemente. Luego hace una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es pregunta. Y luego dice, pues conocemos al que dijo, mira, al Dios Padre amoroso y bueno que tenemos. Mira que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con esta advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No sé si pudiste entender el mensaje de Hebreos, pero el mensaje de Hebreos es: no juegues con Dios. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Siempre ha sido así. No tiene por inocente al culpable. Su juicio es verdadero. Israel conoció al Dios de amor, pero también conoció al Dios de justicia. Yo deseo con todo mi corazón que tú seas desafiado, motivado a acercarte a Dios. Que este tiempo que hemos pasado durante estos meses muy terribles y muy fuertes te lleven a concientizar en tus caminos, en tus obras, en tus hechos, y que hagas un cambio en tu vida y que rectifiques. Ningún hombre tendrá la forma de decirle a Dios que no hizo nada por él, porque Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya lo hizo para darte perdón y salvación. Solo te toca a ti recibir, aceptar a su Hijo como tu Salvador. Quiero culminar con esto y quisiera hacer por ti una oración. Y quisiera pedirte que abras tu corazón a Dios. Que independientemente de las cosas malas que hayas hecho, si tú vienes con un corazón arrepentido, Él te va a perdonar.
Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de amor, lleno de misericordia, Padre. Que no te deleitas en el resultado que tiene el hombre como consecuencia de su pecado. Pero que también tú has dejado, Señor, la puerta, el camino abierto para que cada hombre, cada mujer venga a ti. Que rectifique sus pasos, que venga con el deseo de hacer un cambio total en su vida. Te pido en esta hora, Padre, que todos aquellos que determinen acercarse a ti, que quieran, Señor, volver a ti, tú hagas sensible su corazón. Señor, que ellos reconozcan sus pecados y sus maldades y perdónalos y límpialos de sus pecados, Padre. Te pido, Señor, por todos aquellos que todavía andan errantes, que no te conocen, por aquel que se alejó de tu amor, por aquel, Señor, que se fue, Padre Santo, por alguna situación personal. Te pido también que lo alcance, que tengas misericordia, Padre, y que tú hagas sensible su corazón y sus oídos para oír tu llamado en este tiempo en el que tú estás llamando al perdón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor. Todos aquellos, Padre Santo, aún judíos o no judíos, Señor, que todavía no han creído en ti, Padre bueno, dales la oportunidad de conocerte a través de tu Hijo amado y que sean salvos. Que cuando llegue el momento, Señor, que tú vengas, Padre, ellos puedan partir contigo, ellos puedan irse contigo en ese momento tan importante. Padre, te doy gracias y sé, Señor, que tú lo harás. Y todo aquel que te ha pedido perdón, yo sé que tú lo has perdonado, porque tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios amoroso. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Familia, ha sido un gustazo compartir contigo en este momento y doy gracias al Padre Eterno por tu vida, doy gracias al Eterno por todos los que van a ver este video. Deseo que bendiga tu corazón, que bendiga tu alma. Yo sé que no son temas muy comunes los que tú escuchas aquí, pero sí son temas que te van a ayudar, que cuando tú leas las Escrituras van a darte luz y tú puedas entender mejor las palabras del Padre amado. Gracias en esta noche por acompañarme y nos estamos viendo en la próxima emisión. Cuídate mucho, bendiciones a todos. Bye bye.